desde Argentina. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a comunicarnos con la redacción de Nueva Sion en Buenos Aires con Gustavo Efrón, su director. ¿Qué tal? Hola Jorge, ¿cómo están? Bueno, ya saben, porque no va a ser ninguna novedad lo que nos está pasando a 3/4 partes de este mundo, pero como consecuencia de ella también es que hay mucha gente que está devorando series televisivas que en otras circunstancias igual no tendría tiempo de hacerlo. Y hoy vamos a recomendar una, ¿no, Gustavo? Exactamente. Hoy vamos a hablar de una serie, bueno, de uno de mis autores favoritos, digamos, de la literatura judía mundial, que es basado en el libro de Philip Roth, La Conjura contra América. El libro se llama Plots Against America o Complot contra América, ¿no? Y es la serie, quiero decir, una serie que es, digamos, hecha de 6 capítulos, o sea, serie muy corta, hecha por HBO, ¿no? Basado en el libro de Philip Roth, y en conjunto, digamos, el director es David Simon, ¿no? David Simon es, digamos, diríamos, el guionista estrella de HBO, digamos, un pope, digamos, de la dirección, con un estilo muy particular, con series nada menos como The Wire, por ejemplo, que bueno, que ese fue su gran éxito, pero bueno, es como un encuentro de dos titanes, por llamar así, y que bueno, que trata una ucronía, ¿no? O sea, un supuesto, digamos, una imaginación de que en Estados Unidos, en el 1940, con las elecciones, no ganaba Roosevelt, digamos, por tercera vez, sino que ganaba un, digamos, aviador muy famoso, carismático, heroico, que es Charles Lindbergh, ¿no? Que además era antisemita en la realidad y había sido pronazi, digamos, ¿no? Entonces hay como esta hipótesis contrafactual, por llamar así, fue el libro de Philip Roth en el 2004, ¿no? Y bueno, y esta historia es una historia interesante porque, bueno, mezcla cuestiones autobiográficas de Philip Roth, o sea, es como que uno se da cuenta que es la infancia de Philip Roth, pero a su vez mezclada y combinada con elementos que no sucedieron, ¿no? O sea, o qué hubiera sucedido si. Y esa es a veces la complejidad de todos los textos de Philip Roth, ¿no? Que él, digamos, combina elementos que uno puede reconocer en su vida, en la historia, en todo, con elementos que no sucedieron, ¿no? Entonces, ahí está un poco la riqueza también, ¿no? La no linealidad, la no literalidad. Lindbergh fue un aviador, digamos, ingeniero estadounidense que fue el primer piloto en 1927 en cruzar el Océano Atlántico, ¿no? De oeste a este, en un vuelo sin escalas y solo, ¿no? Lo interesante de la vida de Lindbergh es que, bueno, en el 32 secuestraron a su hijo de 20 meses, y bueno, y eso tuvo una atracción, fue el gran tema nacional e internacional en ese año. Y finalmente un carpintero de origen alemán, digamos, que se llamaba Bruno Hauptmann, fue declarado culpable y condenado a muerte, ¿no? Entonces, en el 35, la familia Lindbergh se traslada a Europa y, digamos, y pudo ahí estudiar Lindbergh el funcionamiento de las fuerzas aéreas de muchos países, ¿no? Y a su regreso en Estados Unidos volvió al país dando conferencias contra la guerra y declarándose muy partidario del aislacionismo estadounidense y en forma abierta como partidario de Hitler, ¿no? Y también de los partos selectivos, ¿no? Por lo que fue obligado, digamos, a renunciar a sus cargos, ¿no? No obstante, en la Segunda Guerra fue civil en las compañías fabricantes de aviones y llevó a cabo incluso misiones de combate, ¿no? Llegando a derribar aviones japoneses en el Pacífico y en Europa,
al servicio de las Fuerzas Aéreas estadounidenses, ¿no? Con lo cual logró luego recuperar algo de su imagen, ¿no? Que había quedado como pronazi. Hombre que, bueno, de alguna manera para los que vivieron la época fue muy conocido, pero en el fragor de la historia había sido de alguna manera olvidado, entre comillas, es rescatado en esta hipótesis, digamos, de mentirita, por llamar así, de Philip Roth, y bueno, y que bueno, ahí llegó a todo un universo de lectores, los fans de Roth y todos los que lo seguimos, y mucha gente que lo ha conocido. Bueno, Philip Roth con su prolífica, digamos, carrera de textos, qué sé yo, desde Lamento de Pornoy hasta Pastoral Americana, Me casé con un comunista, o sea, tiene cientos, no sé si no llega a los 100 y algo libros, es un espectacular autor, que yo diría que es el el más importante escritor judío, digamos, de Estados Unidos, ¿no? Del siglo XX. Entonces, en esta unión de colosos, ¿no? Digamos, entre David Simon, que como dije, tiene series como The Wire o The Deuce también, Roth, digamos, y Simon, digamos, se encuentran, y bueno, y lo que David Simon dijo fue que en ese encuentro que ocurrió, porque llegaron a encontrarse antes de Roth morir en el 2018, dice Simon que Philip Roth fue muy específico, digamos, a la hora de decirle qué debía ser, ¿no? Y que los protagonistas no debían ser una familia ortodoxa, ¿no? Sino que eran asimilados en su mayoría, y que, bueno, la mentira que persigue Leinberg es que los judíos no pueden ser tan buenos americanos como el resto, ¿no? Que nunca pueden ser del todo americanos, ¿no? Que eso es exactamente, digamos, dice Simon, digamos, en una entrevista que le hacen, lo que ocurre hoy en día con los musulmanes, incluso con la gente, con los negros, ¿no? De manera que digamos, para que esas cosas funcionaran, los Levin debían ser seculares, ¿no? Y de hecho lo eran. Y otra cosa interesante de Simon, ¿no? Es que, digamos, él cuenta que el libro de Roth siempre tuvo un componente personal biográfico, incluso antes de ser escrito, ¿no? Dice que el padre murió en Jersey, ¿no? Y que creció en la ciudad de Jersey, ¿no? Y que cuando Lindbergh cruzó el Atlántico tenía 7 años. Y uno de los recuerdos más tempranos que tenía es ir con el abuelo a Manhattan a recibirlo en el desfile, ¿no? De Broadway, pensando que se trataba del héroe más grande que había visto en toda su vida. Y que luego a los 19 años el padre de él estudiaba en la Universidad de Nueva York y de repente para un chico judío, Lindbergh se había transformado, digamos, en el diablo, ¿no? Decía él, ¿no? Porque el antisemitismo era frecuente, era recurrente, y si eras judío te encontrabas al sentimiento, digamos, frente a un sentimiento de repente de estar privado de lo que pensabas anteriormente sobre Lindbergh, ¿no? Entonces dice que el padre de él le transmitió esa historia antes de haber leído el libro de Philip Roth. Esto es lo que cuenta Simon, ¿no? Y bueno, y después el libro, la novela en sí mismo, ¿no? No voy a adelantar demasiado porque a mí no me gusta spoilear, ¿no? Voy contando algunas cosas como para disparar y que, bueno, y que después el que disfrute y tome lo que quiera tomar, ¿no? Esto de la idea de los Estados Unidos como aliada de la potencia del eje, ¿no? De que pueda llegar a haber guetos judíos en los Estados Unidos, ¿no? Si puede haber fascismo como realidad política y cotidiana en los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, y hay muchos cuando, digamos, en su momento cuando asumió Trump, muchos titularon en diarios y demás la conjura contra América, porque en teoría aparece un hombre con características de un ultraderechismo absoluto. En este caso no sería en contra de los judíos, sino en contra de los mexicanos, los inmigrantes y demás, como un nuevo, digamos. Pero ese tipo de interrelaciones las dejo para otro tipo de comentarios de quienes quieran hacerlo, ¿no? Voy a ir básicamente a cosas que me quedaron picando, digamos, 3, 4 cositas. Al decir, por ejemplo, hay un rabino que es aliado al gobierno, que es como el rabino oficial, que tiende a decir que no, que Lindbergh no es así, que él en privado le explica que él entendió que los judíos no son el mal, simplemente que, bueno,
que no hay que estar en la guerra. Digamos, Lindbergh en la novela él decía, no, vote con Roosevelt o vote para no entrar en la guerra. O sea, la apelación era no entrar en la guerra. Entonces, el rabino ahí juega un fuerte rol, digamos, era de los casi únicos o muy pocos que apoyaban a Lindbergh, como el judío oficial, digamos, ¿no? Que le justifica a Lindbergh decir, bueno, yo tengo un judío, y ese judío en algún punto, bueno, empieza a encontrar contradicciones y complejidades en la relación, se va dando cuenta de algunas cosas en el medio, ¿no? Ahí está, bueno, una de las reflexiones que me lleva es al judío oficial. ¿Qué pasa cuando tenemos judíos oficiales, digamos, frente a estos procesos en distintos gobiernos del mundo, ¿no? Luego la discusión entre los hermanos, digamos, sobre qué es oponerse al fascismo, a la acción, a la lucha. Un joven, digamos, hermano del padre, o sea, el tío, digamos, el tío que sería Philip, que es chiquito ahí, digamos, que está bajo el nombre de Elvin, es el más chiquito, digamos, y ahí el tío con el padre, hay como momentos contrapuntos donde, bueno, porque el tío se juega mucho más físicamente en contra del fascismo americano, y el padre es más desde lo político, desde ir a una marcha, de pelear, bueno, se juega un poco cuál es la lucha y cuál es la militancia que vale, ¿no? Bueno, hay un contrapunto donde en definitiva todos están por lo mismo. Y el tercer punto que yo anoté es el enfrentamiento, digamos, generacional del padre, porque, bueno, el hermano más grande de la familia, que sería el hermano mayor del chiquito Philip, que ahí se llama Elvin, a partir de experiencias comunitarias y juveniles y demás que la convoca su tía, digamos que su tía es como de alguna manera una judía que en algún punto adhirió al régimen, digamos, por estar junto con el rabino. Ahí el chico se fascina con las experiencias juveniles que le propone el sistema, digamos, ¿no? Cualquier analogía, digamos, con las juventudes hitleristas puede ser, digamos, hecha con las salvedades del caso, pero bueno, esto no era la juventud hitlerista, pero eran movimientos juveniles, y ahí se generan quiebres y fracturas generacionales, ¿no? Entre padres e hijos, que bueno, luego encontrarán su punto de equilibrio, pero es interesante, digamos, pensar, ¿no? De modo que me parece que este comentario tiene básicamente, bueno, que la vean los que se interesan en estos fenómenos, que Philip Roth, bueno, siempre tiene nuevas manifestaciones que de ahora a través del cine, ¿no? Fueron varios de sus libros fueron llevados al cine, y que bueno, con este gran director yo creo que vale la pena en estos momentos de cuarentena para pensar también en otras cosas, a irnos a otros momentos de la historia, ¿no? Está muy bien recreada, muy bien situada la película en la época, creo que vale la pena para pensar estas cosas que transmito yo u otras. Pues aceptamos encantados tu recomendación, ya saben, en la plataforma HBO, quienes la tengan, no lo duden, es una miniserie en 6 capítulos y viene con las mejores credenciales propias y las recomendaciones de Gustavo Efron desde la redacción de Novación. Muchas gracias, Gustavo, y esperamos volver a contar contigo dentro de 2 semanas. Gracias, Jorge. Bueno, y un saludo a toda la audiencia ahí, desde las casas de la Argentina a las casas de España y de toda habla hispana. Die Rufnummer hat geändert. Wählen